Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. El próximo viernes 18 de julio habrá un evento con la poesía y la música en la Poeteca, ahí en Los Palos Grandes, en Altamira, en la avenida Francisco de Miranda. Será un encuentro con la cantautora Hana Kobayashi, donde quienes asistamos a ese lugar vamos a adentrarnos en su mundo creativo, de la música, pero también de la poesía. Una conversación que estará moderada por Alberto Sáez, quien ha estado acá en este estudio, estuvo hace mes y medio aproximadamente, en la cual dialogarán sobre los distintos momentos de composición musical y lírico. Acompañarán a Hana, el gran amigo músico Andy Ortiz y también David Vallés, gran amigo también. Y habrá una interpretación en vivo de Palabras Perdidas, el tema más reciente de Hana Kobayashi, compuesto por Hana Kobayashi, a quien tenemos acá en el estudio. Y en ese encuentro Hana compartirá buena parte de su poemario personal. Hana es una de las voces más importantes de la ciudad, del país, una voz respetada, admirada, inspiradora. He visto cómo cantantes se emocionan por compartir espacio con ella, cómo han estado ansiosos al saber que ella va a un lugar en el que van a estar distintos intérpretes, cantantes, compositores. Con un bagaje musical amplio y un gusto que no se detiene en muros, es una artista a la que siempre hay que seguir. Hay que seguir la pista porque siempre sorprende e impulsa. ¿Cómo estás, Hana? Buenos días. Ay, Humberto, ya ahora no sé qué decir con esa presentación. Estoy, bien, en una mañana amable, porque no soy muy mañanera. Ok. Pero aquí estoy. ¿A qué hora sueles quedarte dormida? No, yo soy un animal nocturno. Ok. Aunque digamos que he tenido mis etapas, ¿no? Pero sí, anoche me acosté a las 2 de la mañana. Porque además anoche están ensayando en la Poeteca. Bueno, sí, este ensayo que tuvimos anoche, fue en la tarde realmente, y duramos hasta un montón de rato, además como un ensayo súper peculiar, porque de repente yo entro y está Alfredo Chacón allí, este escritor que además es papá de One Shot, One Shot, una persona que quiero muchísimo, y estaba también Alberto, por supuesto Yubelixe y Mario, que están en el equipo de producción. De repente llegó el poeta Luis Enrique, que es uno de los escritores de la editora de Alberto Sáez. Entonces fue como muy especial el día de ayer. Entonces, claro, me dormí tarde por 2 razones. Uno, porque me he vuelto nocturna desde hace un tiempo para acá, por el estímulo de la composición. Y porque llegó un gato que me visita todas las noches, que es Benito, y los gatos son nocturnos. Bueno, y también porque un poco la emoción de venir acá a conversar contigo. Debo adelantar, no sé si esto me vaya a jugar en contra, no lo sé, pero yo no soy una persona que le gustan mucho las entrevistas. Me gusta mucho conversar y soy de buena conversación. Pero un poco la interpelación me intimida bastante. Pero sí me gusta mucho conversar contigo, Humberto. Gracias. Lo sé, hemos conversado tanto desde el punto de vista de entrevista, así como informalmente en varias oportunidades. La más reciente fue hace 2 semanas en el cumpleaños de Andy Ortiz. Sí, también en el Disco Club, que para mí son conversaciones musicales. Tal sí. cual. Gracias por esas palabras y por esa confianza, Ana. Y a mí me gustó mucho Palabras Perdidas, porque además hay toda una esencia que me llama mucho la atención, ¿no? Hay una canción, El Rito de Cerati, que él decía que el silencio no es tiempo perdido, ¿no?
Y hay puedo decir, una dualidad, ¿no? Entre las palabras, el silencio, lo que se dice, lo que no se dice, en lo que tú propones en este tema, en esta canción. Me gustaría hablar sobre eso, ¿no? Sobre ese enigma, ¿no? Que hay entre lo que suena y lo que no suena, pero que también dice. Bueno, hay una frase hook que Luis Girán, que es el productor de esta canción, que además es una persona, yo le dije a Luis, tu nombre va a sonar mucho todo el tiempo porque sin Luis habría sido imposible hacer esto. Claro. Bueno, sin la canción para empezar habría sido imposible, pero sin tener a la persona que tradujera en sonido lo que yo quería expresar, habría sido definitivamente imposible. Y Luis Girán es una persona muy importante en todo este proceso. Y yo le decía en una visita que él tuvo recientemente, le decía, bro, la gente me dice mucho, mi amigo el silencio, y él me dice, bueno, sister, cuando empezamos a trabajar Palabras Perdidas, yo me pregunté en algún momento por qué esta canción no se llama Mi amigo el silencio, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué les gusta tanto? Y él me dice, porque ese es el hook. Entonces, pero por un lado, una parte mía decía, ¿no será que en este mundo tan vertiginoso en el que estamos inconscientemente, de manera colectiva, el silencio se está volviendo en un enigma, ¿no? Porque es como un espacio que se vuelve cada vez menos habitable para nosotros. Estar en silencio es realmente un privilegio, ¿no? Entonces, yo tengo mucho tiempo de mi vida en soledad. Yo tengo más o menos unos 21, casi 22 años en Caracas viviendo, y si bien he tenido temporadas donde he tenido roommates, donde he vivido con parejas, donde he estado habitando espacios, conviviendo con otras personas en un mismo sitio físico, he estado muy sola, o sea, y realmente ha sido como, yo soy realmente una persona bastante solitaria. Y junto a la soledad está el silencio. Y bueno, yo tengo un tiempo pues viviendo sola, aunque más recientemente no decidí invitar a una sobrina mía a vivir conmigo porque ya era como el momento de estar en compañía y como de maternar de alguna manera. Esta etapa en la que yo empiezo a escribir Palabras Perdidas y otras composiciones, se gestó como en un momento de mucha introspección, y el espacio introspectivo es silencioso. A su vez está pues un poco la tradición mía de rigurosidad con la meditación vipassana, que es una meditación que se da en silencio. No sé si alguno de los que vaya a ver este podcast haya ido alguna vez al campamento de meditación vipassana en Tasajera. Allí pues bueno, pasas 10 días de silencio. y para mí el silencio es un regalo, ¿no? Entonces desde ese lugar el espacio de silencio es un espacio amistoso, y para mí es un espacio que yo me procuro y que deseo. Pero la canción realmente no va de eso. Esa es la realidad. Y bueno, para los que vayan al encuentro de la poeteca, allí voy a decir realmente por qué yo escribí esta canción. Que realmente era un poema que se llamaba Hablar el lenguaje quieto de las palabras perdidas. Y luego, por un intercambio creativo con Corales, con Cibele Peña, que es una gran amiga, con quien empecé a compartir mis creaciones, una de las personas con quienes yo empecé a compartir mi mundo creativo, le compartí, le dije, oye, escribí esto y no sé a dónde va, y me dijo, Hanna, esto es una canción. Y bueno, a partir de allí, estando 2 semanas rumiando ese texto, decidí ponerle música. La música, al final, por más solitario que sea el momento de escribir, o la creación artística, ¿no? Porque inicialmente no era una canción, no era algo que no sabías por dónde iba, ¿no? Parece que siempre necesita del otro. En este caso, o sea, la canción existe sin corales, podría decirse, ¿no? Sin que ya te dijera, esto es una canción.
yo no sabía, o sea... Y luego se mete Luis. Bueno, hay varias historias allí también, porque hay una figura también importante al inicio de todo esto que digamos, comencé a tener como una amistad creativa con él, que es Juan Olmedillo. Claro. Comencé a conversar de manera amistosa y musical, y él me puso una tarea. Él me pregunta a principios de noviembre del 2023, que es cuando él y yo comenzamos a ser panas, porque como que nos conocíamos del medio, pero como que nunca habíamos coincidido, ¿no? Hasta que en noviembre de 2023 conectamos, y él me pregunta, ¿tú escribes? Y yo le dije, sí, pero yo en ese tiempo no estaba escribiendo nada. Pero ya se había como gestado como la curiosidad de empezar a hacer cosas, ¿no? Y él me dice, te voy a poner una tarea, me vas a entregar unos temas. Y estuvo con eso como por 3 meses, hasta que un día, el deadline era justamente el día del concierto de Arca. Ok, marzo 2024. El 16 de marzo. Y yo a ese concierto iba a ir con corales, fui con corales, y terminó yendo Juan también. Y yo 2 días antes de hacerle esa entrega a Juan, estaba en mi casa, viendo qué iba a entregarle. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y resulta que volví al texto, a este texto que esta es primera vez que digo esto públicamente. Dije, esto es una canción, y me senté con el piano del iPad como a las 11:30 de la noche del 14 de marzo, y salió esto. Y la primera cosa que yo pensé fue, si yo fuera Luis Alberto Spinetta, ¿cómo yo me aproximaría a este texto? Y lo primero que vino a mi mente fue, hablar el lenguaje quieto, que antes era quieto, no suave, de las palabras perdidas, y empecé a leer el texto cantado, empecé a cantar el texto, y eso surgió así, y dije, me voy a sentar. Eso fueron 10 minutos en los que yo no sé si bajo una entidad de algo, y dije, ok, ya tengo una canción. Es una canción, además, no sé cómo, creo que no hemos hablado nunca de tu vínculo con el cine, pero es muy cinematográfica. Eso es una escena. Eso es una escena, una secuencia. Quizás yo lo veo de un primer acto de una película o del clímax de una película, ¿no? Todo eso, ese momento de reflexión, no, mentira, de descripción de una rutina, en la cual en esa descripción de una rutina viene un proceso de reflexión, postergar la vida, o sea, el anhelo quizás o recuerdo, y luego esa reflexión de postergar la vida. Lo veo así. Hay varias cosas allí que tienen que ver con la cotidianidad, tienen que ver también con un rescate de unas imágenes que van como más hacia lo liviano de la vida, que es el coro. Es que me conmueve muchísimo. Todavía me cuesta cantarla sin conmoverme. Ya lo estoy logrando. En los ensayos es como que no te puedes conmover tanto porque tienes que cantarlo, se tiene como que conmover el otro. Digamos, porque todo lo que yo estaba pasando cuando escribí esa canción era muy vulnerable, o sea, estaba como en un espacio de vulnerabilidad y estaba como en un espacio de redescubrimiento de una fortaleza en cuanto a la determinación de hacer algo por mí misma, ¿no? Por supuesto, luego como de muchos embates allí personales y como de muchas recaídas donde yo me sentía también como no me sentía como tan segura de crear algo por mi propia cuenta. Claro. Y hacer eso era como un acto de valentía y de reafirmación, ¿no? Sin darme cuenta. Pero bueno, yo tenía como este equipo de gente con la que yo estaba interpelando. Estaba Corales, estaba Juan y estaba Luis. Yo a ellos les empecé a compartir cosas de épocas pasadas como una manera de decir, como de preguntarles, yo escribo. Y ellos me decían, tú escribes. Entonces, a partir de allí, empecé a crear cosas nuevas. Es más que es una cosa increíble, Ana, porque o sea, yo fui uno de los que celebré cuando me enteré que venía la canción, luego cuando salió la canción,
porque yo te habré entrevistado a ti por primera vez, quizás en 2015, 2016, tendría que revisar fechas exactas, pero 2015 y 2016, una vez que fuiste al Nacional. Y te he visto en distintas oportunidades, con Pepperland, en ese maravilloso concierto en ese entonces VOD, que está en YouTube, que grabó Jonathan Loaiza, Sí. que te lanzas desde Amy Winehouse hasta Soundgarden. Tú me hiciste una entrevista muy importante en el 2018, eso fue en 2018. Fue en 2018. Y hablamos un poco de la muerte como una celebración y una transformación, porque eso era un funeral público, ese concierto. Por eso es que estábamos todos de negro, por eso es que hice una canción de Chris Cornell. Claro. Había una canción allí de matar un personaje que es esta Hana Kobayashi, que canta tantas cosas, que hace tantas cosas. Y bueno, ese personaje he tenido que revivirlo varias veces para sustentar la vida. Pero digamos que bueno, ya... Claro, pero fue un año, entiendo, pero también pasaron muchas cosas rudas después, ¿no? 2019, después la pandemia y todo eso. Luego yo me fui a Argentina en el 2018, sí. Exactamente. Pero uno decía, porque tú eres como, en el mejor sentido de la palabra, como un huracán desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista en el escenario. Pero ¿qué estará pasando en esa cabeza y qué puede brotar de ese volcán? Y mira. Sí, hay una de las cosas que me dicen mucho, aparte de mi amigo el silencio, que me dicen, ¿cómo estás cantando allí, no? Entonces me hacen como este comentario que me conmueve mucho, porque yo siento que cuando, así como yo me estoy redescubriendo en esta canción, la gente, aparte de estar como descubriéndome de otra manera a partir de palabras perdidas, como que se está redescubriendo también, ¿no? Porque me dicen, estás cantando distinto, pero me dicen, pero no es algo malo, es como que este eres tú de verdad, ¿no? Okay. Entonces cuando me dicen esto, yo no pienso en que, ay, me están viendo de verdad, yo pienso en que esto puede estar haciendo que también la gente se haga preguntas de sí misma, porque si la gente está viendo cosas acerca de mi autenticidad, es también porque está viendo cosas de ellos mismos. Entonces es mi manera de verlo. Y eso hablaba con lo de la película, ¿no? Por eso también lo veía como un clímax, porque son esas películas que no necesariamente tienen un final cerrado, sino está abierto y que te invitan como a establecer en la reflexión cuál es el final. Y siento que la canción también por ahí, esa interpelación que uno también se hace a partir de lo que tú planteas, de esa exposición que haces en este tema. Sí, ayer un amigo que está en Chile, que le envié el tema, me comentó en una nota de voz, oye, lo que más rescato de esto es que hay una gran franqueza, ¿no? Y yo siento que un poquito también como uniéndolo con las cosas que yo creo dentro de un punto de vista como más espiritual. Yo siento que es muy delicado crear desde lugares aflictivos. Lo aflictivo no es nada más la tristeza o la congoja. Lo aflictivo puede ser la rabia, la frustración, la vibración baja, ¿no? Que te hace sentir envidia, egoísmo, resentimiento. Crear desde allí es muy delicado, porque si eres una persona que se convierte en un ente de transformación a través de la música, de la escritura, de la poesía, de sublimar a través de un personaje en el cine, en el teatro o en un escenario, si tu energía viene desde allí y hay cosas que no están resueltas, lo que va a llevar y lo que va a llegar es eso. Es muy delicado. Cuando hablo de delicado, hablo de responsabilidad. ¿Y cómo vas? Entonces, para mí, transmutar esas cosas en algo que se convierte en una canción a través de una interpretación, todo el proceso que hice con Luis, que fue un proceso además súper amoroso, desde un lugar muy encarnado, porque cuando empezamos a producir este tema, yo estaba como que atravesando una situación personal y emocional muy dura. Cómo transformarlo para que cuando yo cantara no llegara todo lo que yo pasé.
Y para mí mi ritual de transformación, para que cuando yo grabara esa voz, la gente no recibiera todo lo que yo estaba pasando durante el proceso de producción, que Luis lo hizo de una manera tan amorosa. O sea, Luis es una persona que yo adoro. No llegar así. Yo decidí ir al concierto de Paul McCartney para exorcizar todo lo que yo estaba pasando, porque no solamente yo tenía un hecatombe emocional, luego pasaron todas las cosas que pasaron aquí en julio el año pasado, que la pasamos todos los venezolanos, que a todos nos afectó, y yo dije, yo tengo que exorcizar esto. El año pasado fue un año súper importante para mí y en muchos sentidos, muy personales, muy privados. También, bueno, fui a Japón, empecé a componer mi música, empecé como a tener como un viaje voluntariamente muy privado, que fue cantando a través de la escritura y la composición. Y yo dije, bueno, pareciera que esto es como un año en el que yo por fin estoy como ya cerrando la rueda de todas las cosas que yo quería, como de una Hannah más infante, ¿no? Y dije, ¿qué es lo último que queda? Y dije, ver a Paul McCartney. Y Paul McCartney estaba haciendo su gira, el Got Back Tour, y busqué la manera de ir a verlo. El 1 de noviembre lo vi en el Campín. Yo regreso a Venezuela el 3 de noviembre y el 6 de noviembre, el 6 de noviembre yo estaba grabando las voces de Palabras Perdidas, con toda esa energía que yo tenía de haber visto un Beatle, ¿no? Y la energía que hay allí, o sea, ya el tema estaba listo, Humberto, ya estaba listo para ser grabado en junio del 2024. Y yo grabé las voces en noviembre del 2024, porque yo le decía a Luis, yo no puedo grabar estas voces con tanta carga emocional de cosas que tienen yo no puedo utilizar esta energía para grabar esto. Y bueno, cuando llegué de Bogotá con esa felicidad, además que bueno, me fui al hotel el día del concierto y lo vi, o sea, hice muchas cosas que fueron como de fan, ¿no? Eso fue un viaje de fangirleo. Llegué ese 6 de noviembre, las voces las grabé en Sonofilia con un gran amigo que es Alejandro Zavala, que fue el que operó, y dije, estoy lista para grabar. Mira, eso es un gran ejemplo de lo que es la diferencia entre información y sabiduría. Porque tú tienes toda la información, todos los datos para cantar, para grabar, o sea, tú tienes todo ese set interno. Pero la sabiduría es saber cuándo lo voy a hacer. Y haber dicho que no desde junio hasta noviembre, solamente lo puede hacer que sabe que tiene la información, pero sabe trascender esa información para llevar a otro nivel. Y eso es lo que también, en cierta forma, no, completamente te convierte en un ente transformador, porque tú eres una persona que inspira, no solamente a quienes te han visto, cantantes que te han visto, sino eres profesora. Y es una profesora que no solamente está dando la información, sino que esto es un aprendizaje. O sea, eso es lo que tú estás diciendo aquí, es una lección, es una pequeña masterclass que estamos aquí grabando. Creo que los que creamos tenemos que estar muy alineados con nosotros mismos. Yo prefiero mucho más lanzar cosas al mundo cada cierto tiempo desde la energía correcta, y que eso va a generar cosas que también va a generar una mayor frecuencia, porque vas a estar en la energía correcta, que es lo que yo siento que está pasando ahora conmigo, gracias a Palabras Perdidas y a esta energía que tengo de compartir, a estar todo el tiempo creando, pero desde un lugar desarticulado. Entonces, ¿qué está llegando, no? O sea, cada uno de nosotros somos responsables de lo que lanzamos al mundo. O sea, y cuando hablo de esto, hablo desde la creencia de que yo creo que realmente todos estamos interconectados. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de quienes creamos redes, bien sea a través de la comunicación o a través del arte, tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad tiene que ver con la belleza de la vida que está en la obra privada, que es lo que nutre la obra pública. Entonces,
creo que es importante tener una vida lo más bonita posible para poder entregar cosas, porque si no se hace desde un lugar que lo que está generando, si tú digas una cosa, la energía que está alimentando eso es otra. Entonces, alinearse requiere un ejercicio de mucha responsabilidad. Luis fue muy paciente, porque Luis tiene un ritmo distinto. O sea, tú que lo conoces y que hemos hablado tanto de él, Ya está aquí. Con The Sape Cats, con Los Paranoias, cuando hizo su proyecto solista, todas las cosas que le alimenta, él tiene un ímpetu, que es un ímpetu que yo respeto muchísimo, pero él fue tan respetuoso, y ahí es cuando yo creo que es tan importante trabajar de la mano con gente que no solamente sepa y que tenga todos los recursos como los tiene Luis. O sea, Luis es productor, es músico, sabe de ingeniería de sonido, tiene un universo creativo, estético maravilloso, que es lo que hace que yo quiera trabajar con él, y que las personas que han trabajado con Luis lo que hagan es tener elogios para él. Pero no es solamente eso, es también que nos une también una relación de amigos muy, muy, muy bonita, y que también él tiene un nivel de paciencia impresionante. Entonces, para quienes vayan a elegir a un productor, por favor tomen todo esto en cuenta, porque lo que ha hecho que yo me sienta cómoda trabajando y que al final haya salido la canción que ha salido, no solamente con Luis, sino con las personas involucradas. O sea, Tafio desde Medellín, que grabó los bajos, que también es un gran amigo mío, Max Martínez, que hizo el mastering, el cover art de Andy, que lo hizo Andy Ortiz. O sea, es como que es todo tan familiar, es como tan amoroso. Entonces, bueno, nos hemos tomado el tiempo y bueno, hay que tener como una especie de flexibilidad también, que lo genera el saber a dónde quieres que llegue como esa hija, ¿no? Que es esa canción. Háblame de ese poemario personal, Ana. Aquí está. Se llama Anecdotario de lo cotidiano. Ok. Sí, aquí lo tengo en la mano. Sí, bueno, yo realmente lo que más hago es escribir. Esto de hacer canciones es algo que empezó a los 14 años como una necesidad de generar canciones para los festivales marianos del Colegio Madre Emilia, que es de donde yo soy. De la Victoria. De la Victoria. Yo estudié en el Colegio Madre Emilia. Allí pues se hacían festivales marianos, que son canciones para la Virgen María. Y pues yo vi eso como un primer vehículo para escribir canciones. El pretexto fue que las canciones de mi grupo, del salón al que yo pertenecía, que bueno, siempre iba como que cambiando de sección, nunca ganábamos nada, porque las personas que estaban encargadas de eso agarraban canciones recicladas de otros festivales marianos de otros colegios, los jurados se daban cuenta y no ganábamos nada. Yo para ese momento ya yo escuchaba a los Beatles. Yo conocí a los Beatles en el centro comercial La Cascada. Sí, a los 13 años. Y bueno, yo con esta cosa de querer hacer canciones y este fan como loco de ser John Lennon, que luego en algún momento Biela da Costa me dijo, yo también quería ser John Lennon. Yo dije, este es el momento para escribir canciones. Entonces empecé a escribir canciones para los festivales marianos. Yo dije, la única manera de que empecemos a ganar los festivales es que hagamos canciones propias. Y yo empecé a llevar canciones propias y empezamos a ganar los festivales con mis canciones. Okay. Luego entré como en un circuito muy curioso de música religiosa, a través de la coral de los niños cantores de la Victoria, que estaba como unido mucho como a este tipo de canto más eclesiástico, y se empezó a hacer unos festivales para hacer canciones para la Madre María de San José. Y yo hice una canción que se llamaba La Niña del Cristo, que sí le llamaban a la Madre María de San José. Y esa canción ganó ese festival en el año 1997. Okay. Entonces, yo empecé a escribir canciones así. Pero la realidad es que yo empecé a hacer cuentitos en la máquina de escribir de mi casa a los 8 años. Con mis ideas acerca de la vida, porque yo pensaba que los niños venían de las orquídeas y de las macetas
de las plantas de la casa. Entonces yo hacía cuentos acerca de eso, de seres pequeños liliputienses imaginarios que vivían en macetas. Okay. Entonces a partir de allí pues empecé a escribir. Ya luego a partir de hacer canciones empecé como a escribir simplemente y bueno, he tenido como unas etapas allí muy intermitentes entre toda la vorágine de ser cantante de oficio, de cantar para diversos proyectos, pero también un poco el estudio de psicología social en la UCB, porque bueno, yo estudié psicología social en la UCB, me reencontró como con esa cosa de las palabras, ¿no? A través de la filosofía, la sociología, la antropología, y digamos que seguía escribiendo de manera muy, muy íntima. Y bueno, como en el 2009, 2010, decidí abrir un blog que se llamaba La Niña del Secreto. Luego en algún momento, a través del hacer como psicólogo social, decidí cambiarle el nombre a Anecdotario de lo Cotidiano, porque era simplemente yo escribiendo poemas allí muy, muy domésticos, que sí, haciéndole un poema al té de jazmín, cosas así, ¿no? Entonces, y nada, un poco luego toda esta cosa de las redes sociales hace que uno también empiece a reencontrarse con la escritura a través, bueno, de escribir un post, lo que va a acompañar una foto. Entonces, bueno, otra vez empecé a reencontrarme con eso. Y bueno, hay otra cosa también, que es que yo escribo diarios de vida desde los 8 años. Yo tengo una maleta de mis diarios. Entonces yo tengo toda mi vida documentada desde los 8 años. Wow. Y es como una cosa allí que creo que mis sobrinos son los que van a heredar eso. ¿Y publicarías el diario? No lo sé, porque hay muchas cosas allí, son cosas muy privadas. Claro. Que bueno, si ellos deciden hacerlo público cuando yo me muera, pues bueno. Okay. Entonces bueno, yo siempre he escrito, y un poco la invitación de la Poeteca es una cosa muy curiosa, porque esto surge antes de que yo decida lanzar Palabras Perdidas. Yo estaba con toda esta vorágine de lo que hice con Alfredo Naranjo a principio de año, que fue una idea que le sugerí a través de un video que justamente me comparte Juan Olmedillo de la salsa caliente del Japón. Yo veo este video de Tony Zuka haciendo esta versión con Nora, la cantante original de Nora Suzuki, y dije, ¿por qué yo no he hecho esto? En enero de 2025 yo vuelvo al Vipassana, porque yo pasé el 31 en el Vipassana en silencio. Yo me fui al Vipassana el 28 de diciembre de 2024 y regresé el 8 de enero de 2025. Veo bueno, estuve desconectada, por supuesto, todos esos días. Veo mis redes sociales, veo esta cosa que me mandó Juan y digo, pero yo, ¿por qué no he hecho esto? Digo, le propongo a Alfredo hacer esto. Alfredo tiene la idea genial de grabarlo, se genera toda esta vorágine, sale toda esta cosa, estas propuestas de presentar esta canción, vienen los toques del marchante, a estos toques van Jovelixe y Mario, Jovelixe productora, Mario de la Poeteca, y ellos deciden como que a ti hay que presentarte en la Poeteca. Y yo, bueno, pero si me voy a presentar, pues voy a hacer cosas mías. Esto surgió en abril, antes de que la gente supiera que yo iba a lanzar un tema. Y Juve me dice, es que yo no sé por qué creo que tú escribes, porque yo veo tus posts y yo me estaba dando cuenta que tú lanzas de repente escritos, y yo no, es que yo escribo y voy a lanzar un tema nuevo en mayo. Entonces se genera toda esta cosa y se genera como un mundo que yo digo, bueno, vamos a hacer esto en la Poeteca, donde la gente va a saber que no solamente está saliendo esta música, sino que yo también escribo poesía, ¿no? Claro. Y nada, todo ha sido de una manera, yo no sé cómo explicarlo, pero muchas cosas en mi vida han sido así. y yo creo que ahí es cuando yo digo que bueno, que mi palabra va por delante, ¿no? Estas cosas, estos textos que han acompañado los posts de Instagram, de Facebook en su momento, esos poemas esos escritos que yo a veces hago en las historias de manera muy espontánea acerca de la vida. Luego también, como ahora que la gente sabe que hago canciones,
que las he hecho siempre realmente. Porque bueno, en 2013 salió Normalidad, que fue un primer sencillo, el primero de todos. Luego esta nueva etapa, que realmente es la etapa más honesta que he tenido. Y ahora esta revelación, bueno, del poemario. ¿Y qué crees tú que diferencia tu ímpetu creador en música del poético? Porque pareciera ser que siempre como que se diferencia, pero desde el punto de vista, vamos a decirlo, mediático, hubo un quiebre cuando a Dylan le dieron el Nobel de Literatura y generó todo un revuelo, porque en el mundo de las letras decía gente que no estaba de acuerdo porque él no es poeta, y otra gente decía que sí porque es un poeta. Yo no veo películas. Yo descubrí que soy una persona que no ve películas y que no ve series. Siento que alguien está viendo allí. Pero hice una excepción con la película de Dylan. Claro. Que la vi justamente en casa de Chuy, que es mi gran amigo, y la casa de Chuy David. Y hay un momento que yo creo que es el momento más importante de la película, que es justo el momento final, cuando él revela la nueva disposición de su banda, ¿no? Que es una banda donde es más rock y es más eléctrica. Creo que era en este festival, Newport Festival. Fue como un momento súper importante en la carrera de Dylan. Entonces, claro, recuerdo que cuando vi eso y vi todo lo que estaba ocurriendo, toda la anticipación, que ellos sabían que esto iba a ser un shock, claro, para la gente, porque cómo vamos a meter guitarras eléctricas y cómo vamos a meter todo esto. El escándalo. Yo me he puesto a llorar porque entendí tanto el temor de Dylan, ¿sabes? Pero también era como esta cosa de que vamos a hacerlo porque esta es mi manera de hacerlo, claro, ¿no? Entonces, cuando le dan el premio Nobel, yo entendí tanto la reacción de él, incluso de no ir a buscarlo, porque hay otra cosa que, aparte de que yo no veo películas, bueno, en estos días hablando con Ananá me dijo, no ves ficción, porque sí veo documentales. Okay. Yo no creo en los premios tampoco, ni en los galardones. No me gustan las medallas, no. Así lo que inició mi carrera como compositora haya sido haber ganado unos festivales haciendo canciones religiosas, y eso fue como una primera validación, claro, en ese momento, en ese estado de conciencia. Yo lo que entendí de esa reacción de Bob es que yo no creo que él haya estado haciendo música o como que la canción es un formato literario con la idea de ser laureado o visto como el poeta de nuestros tiempos, o con todo y la sapiencia y el ego bien puesto que tiene Dylan. Yo celebré su reacción. Claro. Yo celebré el premio Nobel. Yo celebré su reacción. Dije, bien. Porque quienes estamos haciendo esto desde el lugar más franco de la entrega, estamos poniendo nuestro sistema nervioso en riesgo. O sea, hacer pública una obra, salir a cantar tus canciones, poner el cuerpo allí, requiere un nivel de nervio y de emocionalidad, sobre todo cuando se hace desde un lugar de desnudez y de franqueza y de honestidad real, donde lo último que estás esperando es que te den un premio. Claro. Eventualmente, pues bueno, juegas el juego y bueno, se te toca ir, bueno, a leer unos nominados o a recibir un premio,
lo haces desde el lugar de que, bueno, de que tienes la sapiencia, que formas parte de una comunidad y de que eso de alguna manera sigue siendo un tributo a la obra, ¿no? Porque al final creo que los premios, la existencia de ellos es para que se vuelva mucho más visible. Y hablando del juego, me hiciste recordar una conversación que tuvimos informal, es decir, fuera de micrófonos, de cámaras y todo esto. Hablamos, no voy a decir los nombres de los artistas, yo hablaba de un artista que consideraba que quizás no era entendido por sus propios seguidores porque empezó a hacer cosas distintas fuera de una banda, ¿no? Y tú me hablabas y una discusión, una reflexión que yo he tenido sobre artistas, bueno, que hay muchos artistas que también deciden no jugar el juego por decisiones muy personales e íntimas y no se les puede reprochar. Y eso también es muy loable, ¿no? Porque pareciera ser que el juego te exige que siempre estés ahí, que siempre estés dando, que siempre estés en la palestra, pero hay gente que no quiere jugar ese juego y eso no lo hace menos importante que quien sí. Hiciste también unos minutos antes de esa conversación una reflexión sobre cómo después de ver a Paul McCartney, maravilloso todo lo que viviste, todo eso, pero después lo bajas del pedestal. Exactamente, y haces una reflexión de Paul McCartney fuera del pedestal. Por eso es que me gustan las entrevistas con Humberto, porque se acuerda de todo. Porque luego de que yo cumplo ese sueño de wow, ver a Paul, dije, ya yo no puedo quedarme en este loop de seguir como en la cosa de lograr, ya, ¿no? Porque digamos que cerré como esta rueda con el asunto, digamos, infantil de hacer check. Dije, hay que bajarlo del pedestal y hay que humanizarlo, porque qué cruel, ¿no? Es ver como una persona allí como que dame, y ¿por qué no cantaste Yesterday? Que no la cantó. Y ¿por qué esto? Y ¿por qué? ¿Sabes? Es una persona que está allí, ¿no? Aunque igual uno dice, bueno, pero él está allí sabiendo que uno viene a verlo y que uno compra una entrada, pero es un ser humano igual. Es un ser humano igual. Y eso me hizo no solamente valorar más la obra, sino también valorar más que así como los Beatles, como Paul McCartney, hay otro montón de gente que no necesariamente logra toda esa notoriedad, que no necesariamente está en el juego de que así como yo es valiosa. Entonces lo puedes tener al lado en cualquier momento y tal cual. Entonces es como que bueno, entonces el programa de Humberto va a ser valioso cuando se vuelva tan notorio como el talk show de Jimmy Fallon. No lo creo, porque también he visto muchas cosas en esas plataformas que yo digo, tengo conversaciones muchísimo más valiosas con Humberto que las que podría tener con Jimmy Fallon, ¿sabes? Entonces es también como esa cosa, la oda a lo notorio. Entonces cuando se vuelve notorio ahí es importante. Es como esta cosa en las categorías de premios, mejor nuevo artista, y resulta que es un artista que tiene 10 años echándole pichón, solo que es nuevo porque tiene un año jugando el juego que lo hizo entrar en esa categoría de nominados, ¿no? Entonces es como, ¿no es nuevo para quién? ¿Sabes? O es como que no, o sea, yo siento que tenemos que revisar las narrativas, cómo nos decimos las cosas, pero es que bueno, es también el asunto de este mundo en el que vivimos, ¿no? Que es tan rápido que es mucho más fácil comprar discursos a uno mismo, cuestionar cómo uno se está diciendo las cosas, y eso no es solamente en la música o en los medios, eso es en la vida. Ana, y así como hay un recuerdo tuyo en la cascada con tu papá además entrando, no sé si era BPM o Eurocomp, Disco Center, exactamente. ¿Hay algún recuerdo de quizás tu primer cuento, tu primer poema, algún libro que así que te inició así en la lectura y en esa relación con la palabra? Sí. Mis papás nos compraron a mi hermana y a mí unos cuentitos que cuando los abrías tenían como esta cosa que cuando los mueves como que las figuras se mueven, no sé cómo se llama eso. Y habían dos cuentos. Había como una versión bien curiosa de Blancanieves y había como
como otra, este cuento de las habichuelas mágicas. No recuerdo el nombre del niño. Tampoco, pero sé cuál es el cuento. El cuento de las habichuelas mágicas, que sube. Entonces, y aparte de eso estaban los cuentos de mi papá, que él nos contaba cuentos japoneses infantiles. Entonces, mis cuentos, que son las primeras cosas que yo escribí, eran cuentos que eran una combinación de esos cuentos fantásticos, Hansel y Gretel, este cuento de las habichuelas mágicas, Blancanieves, más los cuentos japoneses que nos contaba mi papá, cuentos infantiles. Entonces, más allá de recordar alguno de esos escritos que estarán en algún lugar de la Casa de la Victoria, si es que sobrevivieron escritos en una máquina de escribir, tiene que ver esto como con la imagen mía de pensar que somos semillas y que crecemos en macetas. Entonces esa imagen me trajo como una primera etapa de mi fantasía y de mi relación con lo fantasioso, y por supuesto de una creación de un mundo mágico desde un lugar muy silencioso y solitario. Me trajo algunas discusiones un poco polémicas con mi mamá, que no entendía por qué yo veía eso así. Es como que, ¿por qué ves eso así si tienes mamá? Claro. ¿Sabes? Como que, ¿por qué no piensas que naciste de mí, no? Que eso trae, por supuesto, otras disertaciones mucho más personales de mi relación con lo materno. Y de cómo también este momento es un momento de mi vida en el que yo veo mis canciones como mis hijas, y en el que estoy maternando de muchas maneras, como docente, como tía, como compositora. Entonces sí, para mí mi primera imagen es como una imagen así mía en las tardes, que era con el momento que yo elegía para sacar la máquina de escribir en la Casa de la Victoria, yo como a los 7, 8 años, escribiendo cuentos fantásticos de una niña o de varios niños que vivían como en una aldea que existía en una maceta, y que eran como unos niños planta que crecían en macetas. Entonces esas son mis primeras imágenes de mi mundo mágico, que luego han trascendido en textos muy personales, en mi manera de habitar el escenario, que es una manera también, eso es otro apartado, porque ahorita lo palpable es la obra que tiene que ver con las canciones y la poesía, ¿no? Pero hay otra obra también que es en la que yo más he habitado como intérprete en el escenario, que es otro cuento más en mi cabeza de cómo yo me he convertido en este personaje que es este intérprete que genera música de otras personas, que también tiene un acervo fantasioso para yo poder sobrevivir y no perderme en ese mundo y poder ahora crear, ¿no? Y eso lo alimenta justamente los cuentos de los niños planta. Hanna, para cerrar, ¿algún mensaje, comentario pertinente que consideres que se haya escapado en estos minutos de conversación? Yo creo que la vida es muy valiosa, y la vida es muy valiosa mientras estemos conscientes de que se va a terminar en este plano consciente. Para mí, esto puede sonar muy fatídico, sobre todo para quienes nos escuchan en Occidente. Recordar que vamos a morir es una tabla de salvación, porque me hace entender que el tiempo que tenemos conocido se puede terminar en cualquier momento. Entonces, el ahora es a lo que me lleva el memento mori. Entonces, creo que lo mejor, y además como hija de un sobreviviente de guerra, que fue mi papá, que sobrevivió a la Segunda Guerra, el recordar a la muerte y tener una relación hermosa con ella a través de la creación es lo que más me hace disfrutar el aquí y el ahora. Entonces, mientras estemos aquí y ahora, hay posibilidad de hacer y de crear y de sentir
y creo que es importante no tener miedo de sentirlo todo y de vivirlo todo y de hacer todo lo mejor que puedas con lo que tengas, porque en cualquier momento vas a estar en otro plano consciente, pero mientras estés en haz todo lo que puedas, porque el control es una ilusión. Entonces lo que hay que hacer es lo mejor que puedas en este momento. ¿Tienes a la gente ahí? Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Buenísimo.